Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? A ver las Biblias. Se valen teléfonos. Está bien, no importa. Tengo mucho gozo en mi corazón. Ha sido un fin de semana muy especial. Comenzamos ayer muy temprano, fue la graduación de nuestra segunda hija, terminó su Associate's Degree en Miami-Dade en Business. Y por la anoche celebramos su graduación de high school también. O sea, eso es como raro que en mi casa uno se gradúa primero de la universidad y después de high school, o el mismo día. Y el miércoles que viene cumple 18 añitos solamente. Salió inteligente como la mamá. Gracias a Dios. Y bueno, hemos dormido poquito, celebrado mucho, pero con mucho gozo, y ahorita les cuento por qué, hay mucho gozo en mi corazón. Pero vamos a meternos en la palabra de Dios. Estamos en medio de una serie que se llama ¿cómo? Más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Levante la mano. Ok, a ver. Y ahora, ¿cuántos más que vencedores hay aquí? ¿Cuál es la diferencia entre un vencedor y un más que vencedor? El vencedor vence utilizando sus propias herramientas, ¿verdad? Sus armas, su destreza. Pero un más que vencedor, cuando logra vencer, lo logra no con sus propias fuerzas, no con sus estrategias, no con su fortaleza, sino con la de Dios. Cuando no hay manera de ganar y ganamos y todo el mundo queda como, ¿qué ocurrió? Incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo es posible que algo así hubiera podido ocurrir? Entonces podemos decir que somos más que vencedores. ¿Y a quién le damos la gloria? A Dios. Y hemos venido siguiendo una serie basada en Romanos capítulo 8, versículo 35, que voy a leer rapidito. Ustedes ya lo deben haber estudiado. Si usted no ha seguido la serie, yo quiero invitarlo a que vaya en nuestra página web y en YouTube. Están grabadas toda la serie de enseñanzas de Más que Vencedores. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Diga conmigo, vamos a decirlo en todo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores. No importa lo que tengamos que enfrentar, no importa la magnitud del conflicto, somos más que vencedores, no en nuestra fuerza, sino por medio de aquel que se llama Cristo, por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, dijimos que no vamos a poder vencer usando nuestras fuerzas, nuestras herramientas, sino que tenemos que utilizar las de Dios. Y ahí pasamos entonces a Efesios capítulo 6, en donde hemos estado hablando de la armadura, ¿recuerdan? Y hemos cubierto dos temas, pero quiero que vayamos un poquito atrás a Efesios capítulo 6. Esto sí quiero que lo busquen, porque nos vamos a quedar ahí un ratico hoy. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, vamos a leer. Efesios 6, 10, y dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que estamos hablando de la fuerza ¿de quién? Del Señor. Dice: revestíos o cúbranse, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Diga conmigo, estar firmes. Eso tiene que ver el mensaje de hoy. Para estar firmes contra las insidias. Insidias son estrategias. Contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no tenemos enemigos de carne y hueso, es lo que quiere decir ahí, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga conmigo, es una guerra espiritual. Entonces, ¿por qué tenemos que ponernos la armadura de Dios?
¿Y por qué tenemos que estar firmes? Porque es una batalla que no es necesariamente contra lo que estamos viendo. Es un problema espiritual, es un conflicto de carácter espiritual. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Por tanto, de nuevo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, o sea, después de la batalla, dice de nuevo estar firme. Lo ha repetido 2 veces, ponernos toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Y vamos a ver hoy cuán importante es que en una batalla estemos firmes. ¿Qué es lo opuesto a estar firmes? Estar débiles. ¿Quién dijo dormirse? Eso es no estar firmes. De otra manera, pudiéramos no estar firmes. Endeble, ¿verdad? No estar bien parados, no estar bien cimentados. Y viene el ataque, ¿y qué pasa si no estamos firmes? Caemos, ¿verdad? Protegidos. Entonces dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Estuvimos hablando del cinturón de la verdad. ¿Qué pasa si no nos ponemos el cinturón? Se caen los pantalones. Y usted puede ver el video de lo que eso significa. Y dice, Ramón estuvo enseñando la semana pasada, revestidos con la coraza de la justicia. Y dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dice el 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Diga conmigo, es una guerra espiritual. Cuenta la historia que Lutero, Martín Lutero, tenía conflictos tan fuertes permanentemente contra el reino de las tinieblas, que un día estaba escribiendo, cogió la tinta, porque no tenía un iPad y no tenía un iPhone para tomar notas, y no tenía bolígrafos como los conocemos nosotros, sino que era con una pluma con la que se escribía, y cogió la tinta y se la tiró a un demonio, y quedó toda la pared salpicada de la tinta. Dice la historia que él nunca finalmente decidió no limpiar la pared para recordar siempre que él estaba en medio de ese conflicto, un conflicto espiritual. Nosotros tenemos que entender, familia, que estamos en un mundo gobernado por el reino de las tinieblas. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo, está a cargo de esta tierra. Y nosotros como hijos de Dios estamos en terreno enemigo. Ustedes han visto, y esto no es de ahora, ustedes han visto cómo a lo largo de la historia, y bueno, a nosotros nos tocó esta época, se siguen desarrollando planes a todo nivel, desde el gobierno, a nivel privado, pero proyectos muy grandes que son claramente antiprincipios cristianos. Cómo nuestros hijos están sometidos a una cantidad de enseñanzas y principios que son totalmente opuestos a los principios del reino de Dios. ¿De dónde vienen las finanzas para lograr todo esto? ¿De dónde vienen las estrategias? Todo esto forma parte de las tinieblas y esto no comenzó ahora. Lo que pasa es que nosotros estamos en medio de algo que se llama la era de la información y todo sale más a la luz más rápido y nos enteramos más rápidamente. Pero desde siempre ha existido, por ejemplo, la pornografía. Lo que pasa es que antes, cuando nosotros, los que hoy somos cuarentones, si alguno en aquella época, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, si alguien decía, alguno de los jovencitos decía, yo quiero ver pornografía, entonces teníamos que meternos en Barranquilla, se llamaba la droguería Nueva York, ¿verdad? Y entonces había un sector en donde estaban las revistas pornográficas. Y entonces teníamos que coger la revista y pasar la vergüenza de ir a la caja, pagar, todo el mundo viendo. Menos mal en Barranquilla la gente solamente es un poquito metida. Y había que pasar por todo eso para después entonces dar rienda suelta a esto que se estaba convirtiendo en una adicción. Hoy la gente no tiene que hacer eso. Simplemente con un teléfono, con un clic en el teléfono, tiene acceso
Esa es la era de la información. Tiene acceso a darle rienda suelta a una adicción sexual muy fácilmente, gratis y totalmente en privado, en medio de las tinieblas. Antes, si alguien quería ver pornografía, tenía que de pronto irse a algún lugar en vivo, me refiero, no en fotos. Hoy imagínense la explosión en la mente que puede tener un individuo frente a un televisor de 60, 70 pulgadas con Ultra HD. Lo que eso produce en el cerebro es sin precedentes. Entonces, eso no comenzó ahora, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó esta época y estamos en medio de un conflicto. Nuestro llamado es a vencer todo esto que este mundo, el sistema de tinieblas que está gobernando este mundo, nos está, cada una de esas estrategias nos está invitando a que caigamos y que rindamos los planes de Dios para nuestra vida, que rindamos las bendiciones de Dios para nuestra vida, nosotros y nuestros hijos. ¿Quién está criando a nuestros hijos en este momento? Diga conmigo, las escuelas. Las escuelas, en muchas de ellas, en la mayoría, no se permite hablar de Dios. La Biblia está cerrada. ¿Cuántos anhelan que sus hijos crezcan y se conviertan en hombres y mujeres de Dios? Levánteme la mano. Si nosotros no pasamos tiempo con nuestros hijos porque estamos trabajando todo el tiempo o estamos en cualquier otra cosa. Estamos hablando de conflictos reales que tiene la familia. Conflictos reales que hay una mamá que es creyente nominal. Me refiero que cree en Dios pero no es practicante. Y tiene un papá en donde el esposo no es creyente y la familia no es creyente. Y nacen los hijos. Entonces, la mamá no es practicante. El esposo o el papá del niñito está totalmente opuesto a los principios del reino de Dios. ¿Cómo van a crecer los niños? Si no hay ningún tipo de influencia de la vida de Dios sobre la vida de esos niños, ¿cómo van a crecer? ¿Se van a convertir en hombres y mujeres de Dios? ¿Cómo va a ocurrir eso? Si además en las escuelas no les están hablando de los principios de Dios, les están hablando de los principios del mundo. Entonces, ¿de dónde sacamos que se van a convertir en hombres y mujeres de Dios? Es una guerra permanente. Y para que a Lutero no se le olvidara, él decidió dejar la tinta salpicando el muro, que a nosotros no se nos puede olvidar. No hay tiempo que perder. Yo me acuerdo cuando Antonella nació, fue hace 18 años y pasó así esto. Así, ya es un adulto. Muy rápidamente pasa. Y ya puedo decir que lo que no hicimos, ya no lo hicimos. La influencia siempre estará sobre nuestras hijas, pero fue mucho más fuerte cuando estaban pequeñitas. ¿Están conmigo? Entonces, estamos en un medio de un mundo muy hostil, gobernado por las tinieblas, y nosotros hemos sido llamados a enfrentar y vencer estas tinieblas, y no vamos a lograrlo con nuestras estrategias carnales humanas. No tenemos cómo lograrlo. La única manera como lo podamos vencer es utilizando las estrategias, las herramientas de Dios, y por eso estamos estudiando la armadura de Dios. Hay personas, y quiero aclarar algo, porque hay personas que piensan, cuando hablan del diablo, entonces, y Satanás y los demonios, entonces entran en pánico, y entonces ¿será que voy a ser poseído? Levántenme la mano aquí los hijos de Dios. Levántenme la mano. Okay. La Biblia dice que en el momento que ustedes recibieron a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios entró a morar en ustedes y en mí. Y diga conmigo, y ahora yo soy templo del Espíritu Santo. O sea que ¿dónde está el Espíritu Santo? Diga conmigo, aquí adentro. La luz de Dios está aquí adentro, y donde la luz de Dios está, el espíritu de este mundo no puede estar. Por lo tanto, un hijo de Dios nunca podrá ser poseído por el diablo. ¿Está claro eso? O sea que si usted tiene a uno que levantó la mano ahorita, dígale con mucho cariño, nunca podrá ser poseído por el diablo. Diga conmigo, mayor es el que está en nosotros, o sea el Espíritu Santo, que el que está en este mundo. ¿Y quién es este mundo? ¿Quién es el que está en este mundo? El diablo. Mayor es el Espíritu de Dios y más poderoso. Si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Entonces, Dios ha determinado en su verdad que las tinieblas no pueden poseernos. O sea, no nos pueden controlar desde adentro hacia afuera, pero sí pueden influenciarnos u oprimirnos desde afuera, que es donde están. Entonces, todo este asunto de la batalla espiritual tiene que ver con ese conflicto.
conflicto. No es un conflicto que esté aquí adentro. Me refiero a que las tinieblas controlen nuestra mente y hay muchas mentiras por ahí y nuestro ser y que perdemos el control de nuestra voluntad. Eso no es verdad para los hijos de Dios. Pero sí estamos luchando contra influencias y contra opresiones satánicas. ¿Están conmigo? ¿Podemos seguir entonces adelante? Ahora, ¿por qué entonces, basado en esas opresiones, por qué Satanás insiste en oprimirnos? ¿Por qué Satanás insiste en sus estrategias contra nosotros? Busquen por favor Romanos capítulo 7. Esto es importante para que podamos entrar en el tema de hoy. Y solamente me queda media hora y no he entrado al tema de hoy. Pero es importante. Romanos 7, 19. Antes de leerlo, dice el apóstol Pablo que nuestro ser está conformado por 3 áreas. A ver, los que leen la palabra y han hecho la serie de madurez. Nuestro ser está conformado por un espíritu, por un alma y un cuerpo. Nuestra esencia divina es nuestro espíritu es perfecto, ¿verdad? Pero nuestro espíritu está contenido en un alma, ¿verdad? Y el alma está contenida dentro de este cuerpo que es un caparazón, ¿verdad? Nuestro espíritu es perfecto, pero en nuestra alma está alojado el pecado. Hay tendencias pecaminosas en nosotros. Eso que está dentro de nosotros, que combate contra los principios de Dios, siempre lo vamos a tener con nosotros mientras estemos en esta tierra. Y basado en eso, que hay en nosotros una vieja naturaleza, una antigua naturaleza, basado en eso que está dentro de nosotros, entonces, porque hay eso en nosotros, Satanás va a insistir en que caigamos en sus estrategias y no utilicemos los principios de vida del reino de Dios. Me estoy haciendo entender. Entonces miren el conflicto que tenía el apóstol Pablo. Romanos 7, 19. Pues no hago el bien que deseo. ¿Qué quería hacer él? Diga conmigo, el bien. Deseaba hacer el bien. Sino que el mal que no quiero, eso practico. ¿A quién le ha ocurrido eso? Yo no quiero seguirle gritando a mis hijos, pero de pronto hay una cosa, es una cosa impulsiva que crece el fuego y ¡bum! Terminamos y después, ¿qué hice? Yo no quiero hacer eso. El bien que quiero hacer no hago, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si, el versículo 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, dice él, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque su identidad es la de Dios. Su identidad es la espiritual. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, en mi espíritu, me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Quién puede entender eso hoy? Qué cosa tan increíble. Entonces hay algo dentro de nosotros que dice, vamos a leer la palabra, vamos a crecer, vamos a orar. Pero hay otra parte de nosotros que dice, quédate durmiendo. Quédate durmiendo, vamos a hacer cualquier otra cosa. Vamos a leer la Biblia, no, vamos a Facebook. No estoy diciendo que Facebook sea del diablo. Pero es esa lucha, está en la mitad. Okay. Dice, versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Decía él. Eso es frustración. Versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Qué lindo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y ojo, que en mi carne no estoy refiriendo a que mi cuerpo es pecaminoso. No, mi carne son todas las estrategias que yo he desarrollado en mi vida para sobrevivir en esta vida sin incluir a Dios. Son todas mis estrategias humanas, así como nosotros lo enseñamos, en las que cada una de esas estrategias Dios no está incluido. Entonces, tenemos la ley del pecado en nosotros, tenemos en nosotros algo que siempre nos va a alar para el otro lado de donde Dios nos está invitando a caminar. Hay una parte en nosotros que se identifica con los principios de este mundo. Y eso es lo que Satanás quiere utilizar para que nosotros entonces desistamos y no seamos no solamente más que vencedores y ni siquiera vencedores, sino que caigamos en medio de la batalla.
¿Cómo vamos a lograr vencer, día conmigo, con toda la armadura de Dios? Ahora podemos entender cuán importante es este tema. Necesitamos conocer la armadura. Y hemos visto 2 puntos. ¿Cuál es el primero? El cinturón de la verdad. Y después entonces Ramón enseñó, versículo 14 de Efesios capítulo 6, revestidos con la coraza de la justicia. Hoy vamos a ver el versículo 15 y dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los zapatos son muy importantes. Hay todo tipo de calzado. Aquí posiblemente hay personas que venden zapatos. Y dependiendo de lo que el cliente está necesitando, entonces eso se le debe ofrecer. Y hay todo tipo de calzado. Hay zapatos para hacer deportes, ¿verdad? Hay zapatos para venir a la iglesia. Hay zapatos apropiados para ir a la playa. Hay zapatos apropiados para bailar. Hay zapatos apropiados para las embarazadas. Si alguien aquí juega fútbol, sabe que hay diferentes tipos de tacos, ¿verdad? Hay tacos para terreno, para superficie dura o para superficie artificial o natural, para si está mojado el terreno o si está seco el terreno. Yo soy papá de 2 bailarinas y sé que las bailarinas, no uno, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no bailo. Yo financio el baile de mis hijas, pero esa es otra historia. Y es caro. Y resulta que yo sé que ballet se baila con una cosa que se llama point shoes. Yo aprendí. Y hay otro tipo de baile especial que no necesariamente es ballet y un zapato que usan para dar vueltas que se llama turning shoes. Lo he aprendido de mis hijas, ¿verdad? Yo sé que si una mujer aquí toma la decisión de irse a caminar todo el día, por ejemplo, a Orlando, a Magic Kingdom, en tacones, cometió un error. Y el error comienza a notarse después de unas cuantas horas de estar caminando con esto. Hay algunos que se van sin medias también. Hay algunos que deciden irse con zapatos nuevos, sin probarlos y sin medias. Entonces, ¿qué pasa por aquí atrás? Porque ustedes saben de qué estoy hablando. Y lo hemos visto en miles de películas. Y posiblemente a algunos de ustedes les ha ocurrido. ¿Qué pasa? Imagínense un estadio repleto de gente, un estadio de fútbol. Y uno de los equipos, a uno de los jugadores le hacen un pase y tiene frente a él el arco, estamos hablando de soccer, y sale corriendo, se levanta todo el estadio porque viene el gol. El terreno está mojado y por no tener los zapatos apropiados se resbala ahí. ¿Qué hace todo el estadio? ¿Y le recuerdan? No, que no hablamos de eso. ¿Qué impacto sobre tantas personas puede tener el no tener los zapatos apropiados? ¿Me estoy haciendo entender? O sea que el calzado es muy importante pero no solamente el calzado, la talla es muy importante. No solamente el tipo, sino la talla. Yo me acuerdo la primera vez que yo experimenté abundancia en mi vida. Fue cuando yo iba creciendo, entonces siempre los zapatos me duraban 15 días. Yo iba creciendo muy rápido. Pero un día llegué a la talla de mi papá. Eso fue abundante. Esa fue la primera experiencia con la abundancia. Mi papá tenía muchos zapatos. Entonces todos los días, yo aproveché, ¿verdad? Porque y evidentemente duré 15 días y ya después, cuando me puse los últimos zapatos con los dedos así, entonces dije, ya no me quedan más. Y en Colombia, no sé si tú te acuerdas, pastor, había muchachos con necesidad en la iglesia, que uno le preguntaba, ¿qué talla eres? Y decía, de 39 para arriba, lo que sea. Entonces, no solamente es el tipo de calzado, sino la talla. Si nos quedan los zapatos apretados, entonces no vamos a poder desenvolvernos bien. Y estamos hablando, ahorita leíamos, este mensaje tiene que ver mucho con esta expresión estar firmes.
y el calzado es muy importante para que podamos estar firmes contra las acechanzas de las tinieblas, ¿verdad? Sobre todo si estamos en medio de un conflicto, sobre todo si estamos en medio de una guerra. Los soldados, y ahorita le voy a pedir a José que por favor me ponga las fotos. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados en la época, esto fue lo que el apóstol Pablo vio, utilizaban unas sandalias que tenían unas características muy particulares. No solamente el material era hecho de un cuero bastante duro y resistente y la suela, ¿verdad? Sino que además de la suela hacia afuera se clavaban clavos. Y los clavos eran como los tacos de fútbol, que entonces que lo ayudaba a poder pararse firme en el terreno. Imagínate el terreno todo mojado, embarrado. Si no tenían esos clavos, entonces en medio de un conflicto se resbalaban y hasta llegaban. Si estaban en medio del conflicto, estaban en una loma y tenían que escalar la loma o tenían que bajar la loma, para poder estar firmes tenían que tener los zapatos adecuados, las sandalias con los tacos. ¿Me estoy haciendo entender? Si el soldado perdía el equilibrio, hasta ahí llegaba. No solamente eso, que podía perder, el enemigo, el adversario, lo podía vencer, lo podía matar muy fácilmente, sino que hubo una época antes de las minas. Los que somos colombianos sabemos lo que son las minas en la guerra. Las personas se llaman minas quiebrapatas. Los soldados van caminando, van inspeccionando el terreno y entonces están escondidas, alguien pisa la mina y hasta ahí llegaron. Entonces, antes de eso, el enemigo lo que hacía era esconder clavos, ramas, ponían estacas de madera mirando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si no tenían un calzado adecuado, si la suela no era lo suficientemente dura, ellos pisaban y eso atravesaba la sandalia. En el momento que eso ocurría, el soldado hasta ahí llegó. Entonces, por eso diga conmigo, el calzado apropiado es vital. Si no lo tengo apropiado, entonces para el soldado venía infección, venía sangrado suficiente, podía venir la muerte. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo dice el versículo 15? Calzados los pies. Calzados los pies, ¿con qué cosa? Con el apresto del evangelio de la paz. Eso dice la versión de las Américas. ¿Qué es apresto? Yo me puse a buscar en el diccionario y dice así, apresto. O sea, estamos hablando, ya entendimos la importancia del calzado, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de calzado? Dice, apresto es la disposición o preparación de todo lo necesario para enfrentar adecuadamente cualquier reto. O sea, Pablo sugirió que debemos estar preparados, equipados, con la preparación adecuada para el conflicto. ¿Y cuál es la preparación? Va en los pies. Y es porque ahí es donde estamos firmes y se llama el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Algunos comentaristas, y así lo he leído mucho tiempo, cuando hablamos de calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, normalmente lo tendemos a relacionar, muchos comentaristas lo relacionan con evangelismo. Porque Romanos 10 dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y nosotros lo cantamos en Enciendo la Luz, ¿verdad? De Marcos Witt. Pero yo no creo que necesariamente se refiera a esto, porque Romanos 10, lo que acabamos de leer ahora, no habla de guerra. No, esto habla de ir y compartir las buenas nuevas. Esto se refiere a conflicto, a estar firmes, a guerra espiritual. Cuando hablamos del evangelio de la paz, no necesariamente se refiere a ir a presentar el evangelio a otras personas. Se refiere a lo que el evangelio de la paz hace en nosotros, en medio del conflicto. ¿Cuál es el evangelio de la paz? Bueno, es el evangelio. El evangelio que es conocido como el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. La Biblia también habla del evangelio de la paz. Y es entender que el evangelio de la paz significa que estamos a paz con Dios. Y eso
cuando nos paramos firmes en esa verdad, y me voy a gastar el resto del mensaje explicando eso, cuando nos paramos firmes en esa verdad, solamente cuando nos paramos firmes en esa verdad, no importa lo que se venga, no vamos a caer. Si no estamos firmes en esa verdad, que estamos a paz con Dios, si no estamos firmes en eso, viene cualquier ataque, patinamos y nos caemos. Y eso fue lo que me ocurrió a mí en el año 2005. Romanos capítulo 5, búsquelo por favor. Miren lo que dice el versículo 1. Romanos 5, 1. Dice, por tanto, ¿ya lo encontraron? Dice, y lo tienen ahí. Por tanto, habiendo sido justificados, o sea que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Habiendo sido justificados por la fe, miren lo que dice, tenemos paz para con Dios, o tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia o este lugar inmerecido, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice, tenemos paz, ¿verdad? Porque hemos sido justificados. Fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Por eso tenemos paz. No es de iniciativa nuestra, es iniciativa de Dios. Ustedes saben, bueno, ahorita hablo de eso. Tenemos paz para con Dios. Y cuando nos cimentamos en esa paz, entonces finalmente podemos estar firmes. Podemos estar firmes. Diga conmigo, Dios ya no es mi enemigo. Más nunca será nuestro enemigo. Escúchame. No importa lo que hagamos, seguimos estando a paz o en paz con Dios. No importa que pequemos, porque esto está en nosotros y nos vamos a seguir equivocando. Cuando no estamos cimentados en esta verdad, entonces creemos, esto es lo que la religión hace, que nos equivocamos, entonces ya perdimos la paz con Dios y ya no estamos del lado de Él, sino que somos enemigos de nuevo. Y eso es mentira, eso es diabólico, eso es satánico. No importa lo que hagamos, no importa en donde estemos, no importa que tengamos crisis de fe, no importa las tentaciones que enfrentemos, estamos a paz con Dios, estamos en paz con Dios. El creador del universo, nuestro Padre Celestial, está de nuestro lado, tenemos su respaldo y eso cambia toda la perspectiva en mi vida de ahora en adelante. Pero estamos hablando del creador del universo que es, diga conmigo, Él es todopoderoso. Entonces, cuando Él es mi enemigo, ¿verdad? Y yo me enfrento al todopoderoso, creador de todo el universo, entonces estoy en problemas. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 6, ya lo vimos ahorita, el versículo 10. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora tenemos al creador del universo de nuestro lado. Él no es nuestro enemigo, sino que ahora tenemos todo su respaldo, todo su poder, toda su fortaleza. Eso hace una diferencia inmensa de cómo yo voy a vivir mi vida. Pero escúcheme. Hay personas que recibieron a Cristo en su corazón hace 40 años y esto no es real todavía en ellos. Y vienen los conflictos, y vienen las tentaciones, vienen las mentiras del diablo y de inmediato tambalean y se caen y creen que Dios los abandonó y entran en una profunda condenación. Se les olvida, no tienen la convicción de que ya no hay más conflicto con Dios. Al fin y al cabo no es por nuestras obras, fue por lo que Él hizo por nosotros. Se le va a dar un aplauso, denle un aplauso bien fuerte a Él. Sí, Señor. Esta semana yo he llorado como ustedes no se imaginan. Y en el grado y ver a esta niñita y lo que viene a mi mente es, Dios mío, pudo haber sido otro papá el que hubiera disfrutado todo esto. Y entonces entonces eso me llena de una gratitud impresionante y un gozo en mi corazón. Y he estado reflexionando cuando el infierno se levantó en contra mía porque había demasiado en mí que no estaba bien. Había demasiado en mi alma que estaba enfermo. Era muy vulnerable a las acechanzas del diablo. Yo no estaba firme en esta verdad. Entonces caí y perdí una batalla
pero evidentemente no perdí la guerra. Porque aquí estoy de pie de nuevo. Aquí estoy de pie de nuevo. Entonces podremos perder batallas, pero no vamos a perder la guerra. Mire, tenemos al creador del universo delante de nosotros o en nosotros, por lo tanto, diga conmigo, somos invencibles. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? Lo dijimos las semanas anteriores, que perdamos una batalla y terminemos del otro lado de la eternidad. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Satanás no nos puede destruir, realmente no nos puede destruir. Yo caí. Yo me acuerdo que en medio de la tentación del adulterio, comienzan todos los conflictos y comencé poco a poco a sentirme lejos de Dios, que Dios estaba bravo conmigo y las mentiras, la tortura en mi mente. Recuerdo que Antonella tenía 2 añitos, se enfermó, había un virus súper fuerte en Colombia, un virus respiratorio, los niñitos estaban muriendo, todos los bronquios, todos los pulmones congestionados, no podían ni toser. Yo viajé, estaba en Miami y no me acuerdo haciendo qué, vuelvo a Colombia, ella está en cuidados intensivos, sale todo el mundo, me dejan para que yo ore por ella. Y había tanta condenación en mí. Eso es no estar convencido de que Dios está de mi lado. Y todo el mundo salió, yo me tiré a llorar. Yo decía, ¿cómo oro por esta niña? Dios no me está escuchando. Y estaba convencido de eso. Dios no me está escuchando. Dios me rechaza cuando me ve. Pero cuando Él me justificó, es su verdad. Él me ve. Cuando Él me ve a través de lo que Cristo hizo por mí en esa cruz. Pero para mí no era claro. Y entonces vinieron los ataques y se arreciaron los ataques. No tenía los clavos bien puestos en las sandalias. Y comencé a patinar y caí. Y lo perdí todo. Y vinieron más mentiras que me gritaban, hasta aquí llegó todo. Diablo, puerco, mentiroso. Todo fue temporal y el poder de Dios se manifestó. Su misericordia se manifestó. Y aquí estoy de pie de nuevo. Y somos muchos los que podemos decir que eso es real en nosotros. Pero ahora, después de ver que lo mejor de mí me llevó a perderlo todo y ver la magnitud de la misericordia de Dios, porque Él estaba de mi lado y lo sigue estando, y cómo entonces se tomó el trabajo, así como el pródigo. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuál fue la actitud del papá cuando su hijo estaba destruyendo absolutamente todo? Le dio la espalda, se olvidó de él, habló mal de él con las demás personas, el vagabundo, malagradecido, despilfarrador. No, el padre siempre estuvo esperando que su hijo volviera a casa porque siempre estuvo de su lado. Siempre en su corazón él estaba en paz con su hijo. Entonces, si en el peor momento de mi vida, cuando yo fui 100% responsable de todo lo que hice, Dios me demostró que estaba de mi lado, ¿con qué cara yo vuelvo a dudar de que estoy en paz con Dios? Y esta es la realidad en la que cada uno de nosotros nos tenemos que cimentar por el resto de nuestra vida. No importa lo que hagamos, estamos a paz con Dios. ¿Eso nos da licencia para pecar? No. Pecaremos pues para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera. Dice el apóstol Pablo, yo no me estoy refiriendo a eso. Y es entender que nos vamos a seguir equivocando, pero Dios ya no es nuestro enemigo. Y esa es la manera como más firme entonces yo me voy a parar cada vez que tenga un conflicto frente a mí. Me estoy haciendo entender. Entonces, todos los días estamos sometidos a mentiras. Y hay mucha religiosidad en medio de nosotros. Hay mucha religiosidad dentro de Canaán. Porque todos venimos con diferentes influencias. De hace muchos años aprendí que hay una diferencia entre la religiosidad y el verdadero cristianismo. Los religiosos, que by the way, fueron los que crucificaron a Cristo, sabían mucho de Dios, pero evidentemente no tenían una relación con Dios, no vieron a Dios frente a ellos y por eso lo mataron. Los religiosos no están en su corazón, no están en paz con Dios y sienten que lograrán esa paz a través de su hiperactividad religiosa agresiva. O sea, que en español quiere decir que tienen que hacer muchas cosas para ver si logran aplacar la ira de Dios. ¿Qué es el cristianismo, el verdadero mensaje del evangelio?
que Dios tomó la iniciativa y culminó el proceso. Él se reconcilió con nosotros. Lo dice la palabra, 2 Corintios 5:18 dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El mensaje del cristianismo explica todo lo que Dios hizo, no lo que nosotros hicimos, todo lo que Dios hizo por amor a nosotros para que ahora estemos en paz con Él. Él inició el proceso y Él terminó el proceso. Entonces, si nace y termina en Él, no cambia. Él no cambia de opinión mientras continuemos con nuestras luchas aquí en esta tierra. Y mi oración durante toda esta semana es que esta verdad se pueda anclar en sus corazones. Digo una vez más conmigo, estoy a paz con Dios. Él no es mi enemigo. Él es mi Padre. Él sabe de qué estoy hecho. Dios me ama tal y como soy. Y repitan esto, y no como se supone que yo debiera ser. Yo te pido que esta verdad entre profundo a sus corazones. Cuando la gente vive en esta religiosidad, entonces vive tratando de cumplir con un estándar, a ver si logra aplacar la ira de Dios, porque evidentemente no se sienten que Dios está de su lado. Entonces nos tenemos que poner máscaras cuando vivimos de esa manera. Entonces cuando veo que un grupo expresa algo que yo no estoy viviendo, entonces me pongo la máscara para evitar el rechazo de ellos, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, se termina un servicio y entonces se reúnen 3 o 4 y dicen, gloria a Dios, la presencia de Dios estuvo maravillosa, fue tan lindo. Y yo no sentí nada. Entonces, ¿yo qué digo? Gloria a Dios, la presencia de Dios estuvo maravillosa. Y eso es lo que hago para lidiar con la gente, pero en el fondo, eso aumenta la condenación que está detrás. Esa es la verdad que hay detrás de mis máscaras. Hay algo que no está bien en mí. Eso se llama vergüenza. Dios, como yo no cumplo con el estándar, eso dice la religiosidad, como no cumplo con el estándar, entonces Dios no se agrada cuando me ve. Él me rechaza. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Eso es mentira. Es mentira. Llega un momento cuando vivimos de esa manera que finalmente tarde o temprano, vamos a tirar la toalla. Y sucumbimos entonces a las mentiras, a las insidias del diablo, porque no estuvimos firmes, parados, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Ya yo no estoy más de pelear con Dios. Dios está de mi lado. Estamos en paz con Él por lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Amén. ¿Por qué no damos otro aplauso al Señor? Romanos 8:38. Vamos a leerlo. Mentira, vamos a leer desde el 31. Si me demoro unos minuticos más, no importa. Romanos 8:31. Dice así. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién entonces estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí viene el pasaje que nosotros hemos estado estudiando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vamos a recitar esto que viene ahora todos al mismo tiempo. Diga conmigo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, cuando estoy convencido de eso, estoy firme. Tírame al que quieras. Y mi Padre, mi Dios, es soberano. Ustedes saben que Dios es soberano. No es el diablo el que es soberano. Es Dios el que es soberano. Cuando creemos que Satanás es soberano, entonces vivimos con temor de que algo terrible va a acontecer. Entonces Satanás me va a enfermar a mis hijos. Y entonces yo me voy a morir. Y entonces me va a dar un infarto. Y entonces todo se va a acabar. Y voy a perder la casa. No, Dios es soberano. Dios es soberano. Mi Padre es soberano. El que está de mi lado, con el que hoy estoy en paz, es soberano. Y su palabra dice que Él tiene planes de bienestar para mi vida. No de calamidad. Planes para darnos un futuro. Planes para darnos una esperanza, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios tiene planes de bendición para mi vida. Dios soberano, el que está al control de todas las cosas, el que está de mi lado aunque yo me equivoque. Y no sé por qué yo siempre recuerdo esto, pero ustedes lo han visto también. Un niñito que le hacen bullying en el colegio. ¿Verdad? Los más grandes entonces le quitan la comida, le pegan, le dicen bobo, le dicen estúpido, lo insultan, le hacen bromas. Pero de pronto un día el niñito se aburre y se lleva para el colegio a su hermano mayor que es es boxeador. Y entonces el hermano mayor se esconde detrás de la puerta y escucha cómo lo insultan. Y de pronto sale y le dice, ¿quién fue? Él. ¿Qué hace el hermano mayor? De un puño le quita todos los dientes. Y más nunca se vuelven a meter con él. ¿Por qué? Porque ya saben, salió a la luz que hay un hermano mayor que es boxeador. Y nosotros no estamos hablando de un hermano mayor que es boxeador. Estamos hablando que tenemos un Dios, nuestro papá, el soberano, el todopoderoso, el que está con nosotros. Entonces, ya no más, yo decidí, yo no puedo seguir viviendo mi vida basado en ¿qué tal es lo que ocurre? Digo, entonces si me equivoco, entonces ¿qué va a pasar? Entonces ya Dios me va a rechazar. Con ese temor de, entonces no me levanté a orar, entonces Dios se puso bravo conmigo, entonces ahora viene castigo y vivo con esa horrenda expectación de juicio. ¡No más! Eso no es real. Eso no es real. Entonces con un temor y todo iba tan bien, pero entonces ahora decaí. Yo le prometí a Dios que iba a hacer el journal todos los días, pero entonces llevo una semana sin orar, entonces ahora Dios, ¿cómo va? ¿Qué es eso? Eso no es, entonces ahora voy a perder el trabajo, entonces ahora mis hijos se van a enfermar. Eso es mentira. Tira el que está al lado suyo, mentira, mentira del diablo. Mentira del diablo. Ahí está Juanpi. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Hay una canción muy vieja que estuvimos cantando hace poquito, que nos vamos a aprender hoy. De pronto los que tienen más de 15 años de cristianos saben de qué estoy hablando. Una canción de Federico Coyoca que se llama Poderoso Gigante. Esta canción dice, escúchenme lo que dice, tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Es fácil. Dice, tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. ¿Me acompañan? Cierre sus ojos ahí donde están. Cierre sus ojitos ahí donde están.
Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, aquí estamos frente a tu presencia, a la presencia del Dios Todopoderoso, que, by the way, es nuestro Padre. Aquí estamos tus hijos, Señor, imperfectos. Y estamos aprendiendo a vivir, queremos aprender a vivir, Señor, con una seguridad tal de que más nunca vamos a salir de pelea contigo, que más nunca nos vas a rechazar. Queremos aprender a vivir con una seguridad tal, Señor, que mientras vivamos en este mundo y tengamos que seguir enfrentando este sistema mundano, diabólico, lleno de pecado, tú estás con nosotros, respaldándonos. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Una vez más, tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Ahora dice, ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado estás. Dice, ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado estás. Y nada me faltará, y nada me faltará. La verdad ganará, la verdad ganará. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Poderoso gigante, a mi lado estás. Dele fuerte un aplauso al Señor si usted está convencido de esta verdad. Wow. Calzados los pies con el apresto, con la disposición del evangelio de la paz. Solamente de esa manera estamos firmes. No importa lo que venga, estamos firmes en esa verdad. No importa el tamaño de Goliat, estamos firmes. Así como David estuvo firme. ¿Quién eres tú, filisteos incircunciso, que te atreves a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Eso es estar seguro. Amén. Padre, yo quiero darte las gracias, Señor, por este día y por lo que sé que hiciste en estos corazones. Gracias por tu verdad, Señor, transformadora. No tenemos capacidad de producir cambio en nosotros mismos, Señor. Pero tu verdad, tu palabra, tiene poder transformador. Yo sé que esta verdad penetró, Señor, en los corazones.
Y yo te pido que tu semilla, tu palabra, ahí dentro germine y dé fruto sobreabundante, Señor. Fruto que permanece, fruto que transforma. Yo te pido, Señor, yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que precisamente en el momento de la tentación, en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, tú traigas esta verdad a nuestras memorias conscientes y que renazca dentro de nosotros esa valentía, ese poder. Así como el niño este pequeño que sabía que tenía a su hermano respaldándolo, que saber, Señor, estar convencidos que tú estás con nosotros, peleando por nosotros. Por lo tanto, no tenemos que temer. No tenemos por qué temer mal alguno. No importa las malas noticias, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, no importa lo que gente malintencionada o bien intencionada vengan a decirnos, no importa. Estamos firmes en la verdad de que tú estás con nosotros y siempre lo estarás. Y si nos alejamos, podremos volver con confianza a tus brazos y estarás esperándonos con tus brazos abiertos. Nosotros te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre. Yo te pido que nos bendigas esta semana con una semana especial de crecimiento, donde podamos abrazarnos a tu amor, Señor, y podamos repartirlo a quien pongas frente a nosotros, Señor. De la manera como recibimos de ti, entregamos libremente. Llévanos con bien a nuestros destinos. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.